¿Alguna vez te has sentido atrapada en tu propio pecado? ¿Quieres obtener libertad de tu enojo, de tu amargura, de tu maledicencia, de tu malicia? Bueno, entonces, perdona. Si tienes contacto con otro ser humano por mucho tiempo, te aseguro que llegará un momento en el que necesitarán perdonarse el uno al otro. Para muchos, la necesidad de perdonar puede salir a la superficie en tiempos como los que hemos estado viviendo. La pandemia, el aislamiento, las restricciones han traído muchos retos a nivel relacional y enfrentamos temores y tensión. El día de hoy estaremos hablando acerca de el perdón. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este episodio de su podcast Eternamente Hija, un espacio abierto en el que aprendemos, conocemos más a Cristo, todo con el propósito de poder cada día ser a su imagen y semejanza. Quédate hasta el final porque el tema de hoy está interesante. Quiero iniciar citando dos puntos muy importantes que Dana Gresh en una ocasión citó en una conferencia de Revival Heart. Y ella decía que ha estado orando por mucho tiempo por mujeres y cada una con sus diversas necesidades. Sin embargo, ha observado algo. Y es que las mujeres que buscan libertad generalmente tienen a alguien que necesitan perdonar. Nuestro propio dolor y vergüenza están generalmente relacionados y mezclados con el dolor y la vergüenza de alguien más. No sé si lo has notado, pero la verdad yo sí. Otra observación más, la cual cita Dana Gresh, es que naturalmente queremos libertad, ¿cierto? Pero queremos libertad del dolor y del sufrimiento. Pero el perdón no es natural para nosotros y nosotras. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el perdón. Y claro, estamos en la serie Emociones a la luz de la palabra y sé que el perdón no es una emoción, pero creo que está estrechamente interconectado con todo este tipo de emociones que muchas veces llevamos dentro. Puedo decir que la falta de perdón puede ser el resultado de determinadas emociones que no nos están ayudando a llegar a dar este gran paso. Colosenses 3:13 dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Si reflexionamos en este pequeño verso, vemos que la implicación es que nuestras relaciones personales son un elemento en el que no podemos dejar fuera el perdón. El perdón es la base de la iniciativa de Dios al buscarnos en Cristo. Eso quiere decir que el perdón es como una plataforma sólida que mantiene firme todas nuestras relaciones interpersonales y el fundamento de esa plataforma es el perdón de Dios con nosotros por medio de Cristo. Esto nos deja en claro una cosa, y es que Cristo tomó la iniciativa del perdón. ¿Te has puesto a pensar eso en algún momento? Sí, inclusive el más honesto deseo de perdonar a otros no debe comenzar en nosotros mismos, sino en Cristo. Y Pablo intencionalmente redacta la frase de Colosenses 3:13. Primero la redacta en tiempo pasado. Como Cristo los perdonó, después dice en presente, así también háganlo ustedes. Esta frase en realidad da por sentado que tendremos que echar mano del perdón de Cristo en nosotros para poder perdonar a otros. Así que indudablemente tendremos que perdonar a otros. ¿Por qué?
porque es inevitable por el pecado. Sé que parece bastante desalentador llegar a la conclusión que debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que han ultrajado nuestro corazón. Sin embargo, debemos reconocer que mientras estemos bajo este sol, viviendo con otras personas que al igual que nosotros fallan, bueno, pues tendremos que perdonar. Y es que, a ver, ¿qué es en realidad perdonar? Creo que perdonar es conceder un favor de manera gratuita y extendida, por motivo de las faltas de otros, ya sea que hayan sido intencionales o no. Yo creo que perdonar es un compromiso que la parte ofendida ofrece para exonerar de responsabilidad al ofensor. Pero ¿cuál es la meta que hay detrás de todo esto? El reconciliarnos. ¿Y te has puesto a pensar que exactamente ese fue el propósito de nuestro Dios al enviar a Jesucristo? Cada vez más podemos darnos cuenta que cuando el pecado entró a esta tierra y su propósito era alejarnos, claro, hubo un tiempo en el que para poder acceder a Dios hubo como una separación de determinadas personas que tuvieron el privilegio que tenían el privilegio de entrar al templo regularmente y presentar sacrificios. Pero luego de toda esta temporada, aparece ya en el Nuevo Testamento el nacimiento del Mesías prometido. Y de verdad, si hay algo que a mí me impresiona y me conmueve tanto, es exactamente ese momento cuando Él estaba en la cruz y aún ahí todavía Él perdonó a los que lo estaban matando prácticamente, pero esa parte donde ocurre el temblor, el terremoto y de repente se rasga el velo en el altar. Creo yo que ese exactamente fue el punto donde consumado fue todo aquello que nos alejaba del Señor. Porque perdonar es conceder un favor de manera gratuita. Es no solo conceder el favor, sino de alguna manera volver a amar de tal forma en la que no pueda existir odio dentro de tu corazón. Perdonar es un compromiso que la parte ofendida, claro, ofrece para exonerar de responsabilidad al ofensor, con la meta de tener una reconciliación. O sea, de verdad, algunas veces pareciera que estamos caminando entre vidrios rotos y que cualquier paso que demos puede causar heridas, definitivamente. Pero en muchas ocasiones he pensado que si adoptara una actitud de autoprotección, me libraría de caminar en medio de lo que parece hielo frágil. Es como construir barreras cada vez más altas entre mis prójimos y yo, con el propósito de no generar más dolor del que ya se ha creado y para el cual no he recurrido al perdón. Hay varios problemas con pensar en alejarnos de la humanidad porque sentimos que no podemos perdonar como Cristo perdonó. Y es que la falta de perdón demuestra que Dios no está gobernando mi corazón y que he usurpado su lugar de honor y gobierno. Número 2. Hasta que no entienda que no perdonar es pecado, no podré ofrecer a quienes me lastimen el perdón que recibí de Dios. Y número 3. Perdonar es señal de una sana teología en mí. Y ahora tú dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo perdonar a otros como Cristo nos perdonó? Cuando Pablo dice como Cristo los perdonó,
Está sintetizando en una frase la enorme obra de Dios en Cristo para nuestro favor y para su gloria. Es un resumen de todo un compendio de doctrinas, entre las que se encuentran la justificación, y aunque podríamos decir que perdonar es poner en práctica el perdón como Cristo lo hizo con nosotros, necesitamos las razones que informan nuestra mente y le dan convicción a nuestro corazón para aspirar a un cambio bíblico permanente. De lo contrario, pues estaremos haciendo un esfuerzo carnal para ofrecer perdón, quizá repitiendo en tono insistente en nuestra mente. Por ejemplo, debo perdonar como Cristo, debo perdonar como Cristo, debo perdonar como Cristo, pero esto solo es un esfuerzo y créeme, lo he intentado muchas veces. He intentado perdonar mentalizándome que debo perdonar tal como lo hizo Cristo, pero en realidad no produce otra cosa más que frustración. Porque nuestra buena intención no es premiada. O bueno, porque en realidad no alcanzamos nuestro objetivo. Quiero contarte que de forma personal, en mi vida, creo que tanto tú como yo hemos tenido episodios e historias, algunas peores que otras, y con situaciones muy, muy difíciles. Y sé que te gustaría escuchar, por ejemplo, oye, mira, si el dolor que te provocaron fue muy grave, si la situación que viviste fue terrible, tú no tienes por qué perdonar, no te preocupes. Y sabes qué, yo de verdad anhelaba escuchar eso. Pero no es así. Debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. Durante años yo creí que ya había perdonado el pasado en mi infancia y lo que viví siendo una niña y una adolescente. Yo aseguraba a la edad que tengo ahora que yo había perdonado lo que había sucedido. Sin embargo, me di cuenta que yo no estaba atesorando a Cristo ni a su evangelio como debía. No le estaba dando el valor que éste merecía. Y en un encuentro de esos fue que me di cuenta, de verdad, hay algo que está impidiendo mi libertad en Cristo. Hay algo que no me está permitiendo sentir a Cristo y su plenitud en mi vida. Y ¿sabes qué? Por más que yo quería sentirme libre, sentirme hija de Dios, de verdad no lo lograba. No lo lograba. Y sé que la vida es difícil. Y si hay algo que he aprendido es que la vida es difícil porque nosotros nos herimos unos a otros. Yo hiero a personas, personas me han herido a mí. Y ahora tal vez has escuchado el dicho de que la vida es 10% lo que nos sucede y el 90% cómo respondemos a eso. Quizás lo has escuchado. Pero no sé si los porcentajes están correctos, pero sé que la idea es cierta. No importa lo que me haya pasado, lo que te haya pasado, si respondemos de la forma que Dios me dice, incluyendo el perdón, eso formará lo que soy. La forma en que respondo a la herida, al dolor, a la ofensa, al pasado, es lo que forma lo que en verdad soy. Esa ofensa que pasamos, que vivimos, no tiene que tener el control de tu vida. Bueno, yo sí, de acuerdo a la manera en que responda, pero Dios está diciendo, escucha, quiero que respondas en perdón. Tal como repetimos, lo dice en Colosenses 3:13. Perdona cualquier ofensa que puedas tener contra otra persona, perdonándose mutuamente. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, como el Señor los perdonó. Y si nos pusiéramos a pensar de qué me ha perdonado Jesús, ¿qué hay en mi pasado? Bueno, un versículo bíblico, de hecho, un capítulo completo, que debemos atesorar en el corazón y creo que amar con toda el alma, que nos recuerda su perdón y su gracia, es el Salmo 130, que dice, Señor,
Si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer delante de ti? ¿Cómo se vería el registro de tus inquietudes? Escúchame, si yo pudiera leer ese registro de mis inquietudes aquí delante de ti en el podcast, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Y qué diría? Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer de pie? ¿Qué pecados están en ese registro que hacen que tus rodillas se doblen de vergüenza? ¿Qué pecados realmente no quisieras que leyéramos hoy? De verdad, yo sería la primera a la que le daría muchísima vergüenza leer la lista de mis iniquidades aquí delante de ti. Sin duda, mi lista sería la más larga y el asunto que me causaría flaquear de la vergüenza. Así que tú y yo hemos sido perdonadas. Somos perdonadas y seguimos siendo perdonadas. El Señor dice que con la medida que hayamos perdonado, así seremos perdonados. Y quiero que te des cuenta, si tú estás aquí y apenas puedes sostenerte bajo la carga de tu pecado, Jesús puede perdonarte y solo tienes que pedírselo. ¿Y verdad que es asombroso? Muchos de nosotros y nosotras pudiéramos tener testimonios poderosos de lo que únicamente solo Dios puede perdonar. Y ahí tú puedes seguir viendo en el pasaje que dice perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Y más adelante continúa diciendo como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El llamado es perdonar. La falta de perdón tiene consecuencias. Tú puedes elegir perdonar o no. Esto es una elección. Esto no es algo que tú sientas. Porque la mayoría de veces no lo sentirás. Esto es una elección. Y tú tienes que saber que si hay falta de perdón, habrá consecuencias. Algunas de ellas podrán ser incluso en enfermedades o algunas que tú misma pues estás sintiendo. Pero una de las consecuencias de la falta de perdón es que podemos experimentar manifestaciones físicas en nuestro cuerpo como enfermedad, como el dolor. La medicina ha observado que del 60 al 90% de los trastornos de salud, los cuales resultan en una visita al médico, están relacionados al estrés. Y mucho de esto es por problemas en las relaciones. Ahora, escucha este dato. Muchos investigadores relacionan enfermedades, incluyendo las enfermedades autoinmunes, el dolor, el cáncer, la hipertensión, el estrés, causado por traumas en las relaciones. Y aún utilizan la palabra falta de perdón como una causante principal. Así que, amadas hermanas, otra de las consecuencias es que es muy negativa, son las emociones tan perjudiciales como el enojo, la amargura, el estrés y la culpa. Efesios 4:31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y yo sé que estas son cosas que tú y yo no queremos tener, pero la Biblia dice, sea quitada. ¿Quieres obtener libertad de tu enojo, de tu amargura, de tus insultos, de tu malicia? Perdona. Porque si tú no perdonas, la falta de perdón es que no podamos experimentar el perdón de Dios. Mateo 25:23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Necesitas perdón. Necesito perdón. Lo necesitarás mañana. Lo necesitarás en una semana. Estoy segura que sí. Así que, por favor, perdona. Perdona.
hoy es el día. Señor, nos acercamos a ti con corazones transparentes, abiertos, pero también agradecidos, porque tu palabra ha venido a darnos libertad, pero hay un paso, una lección que mis hermanas y yo debemos de tomar, y es elegir el perdón. Señor, desconozco los motivos por los cuales mis hermanas podrán estar tentadas a no perdonar porque duele, porque la herida duele. Pero Señor, hoy elegimos perdonar. Elegimos perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Elegimos perdonar el pasado que ha traído tanto dolor y lo hemos venido arrastrando. Señor, te pedimos perdón. Nos presentamos delante de ti. Hoy elegimos perdonar y bendecir a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han hecho daño. Así como tú nos perdonaste, hoy nosotros perdonamos también. En el nombre de Jesús.